el día milagroso en que Dios reveló su poder y transformó a su pueblo ante un ejército inesperado. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, la sombra de la destrucción se cernía sobre Jerusalén. Una coalición de ejércitos enemigos, hambrientos de conquista, avanzaba como torrentes furiosos, dispuestos a aniquilar a los fieles de Yahvé. La angustia recorrió las calles de la ciudad. Los corazones de los habitantes palpitaban con desesperación. En medio de este caos, el rey Josafat, un rey temeroso de Dios, sintió el peso de una responsabilidad inmensa. Clamó a Yahvé, buscando dirección y fortaleza. Entonces, el miedo se transformó en un grito unánime. El pueblo se reunió en ayuno y en fervorosa oración, conscientes de su impotencia ante la inminente amenaza. Atraídos por la esperanza, se presentaron ante el templo, donde el rey les recordó la fidelidad de Dios. Con voz firme y quebrantada, clamó: «Yahvé, no hay otro como tú, que puedes salvarnos de esta gran multitud». Fue en esa atmósfera cargada de súplica que Dios respondió, enviando a su profeta Yahaziel. «Escuchad, oh Judá, y vosotros moradores de Jerusalén. Así dice el Señor: no temáis ni os atemoricéis, porque esta gran multitud no es vuestra, sino de Dios». 2 Crónicas 20:15. La sala resonó con la promesa divina, una verdad que desató la fe en los corazones atribulados. Un milagroso cambio de dirección se suscitó dentro del pueblo. Dejaron aflorar en sus labios cánticos de alabanza en lugar de miedo. La estrategia de batalla de Josafat fue clara y desconcertante. En lugar de tomar armas, irían a la guerra con alabanzas. La revelación que llenó sus corazones era más poderosa que cualquier espada. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Así, un día radiante amaneció sobre Judá, mientras los cantores se alineaban al frente del pueblo. Alabad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. 2 Crónicas 20:21. Resonó en el aire. Las notas de sus voces se unían en armonía, un coro de fe que desbordaba temor, mientras el pueblo avanzaba con confianza en la promesa del Señor. Lo que ocurrió a continuación no fue simplemente un eco de sus alabanzas, sino una manifestación del poder soberano de Dios. En un giro inesperado, el Señor provocó confusión entre las fuerzas enemigas. Los hombres que habían venido a destruir a Judá comenzaron a enfrentarse unos a otros. Los gritos de guerra se convirtieron en lamentos de derrota, y los guerreros enemigos cayeron sin que un solo soldado de Judá levantara la mano. Cuando el pueblo, atónito y asombrado, llegó al campo de batalla, encontró los cuerpos de sus adversarios tendidos en el suelo, y los tesoros de su victoria estaban a su disposición. La abundancia que recogieron fue un símbolo palpable de la entrega y confianza que habían depositado en Yahvé. Tras este milagro, la celebración resonó en cada rincón de Judá. El pueblo recordó este día como un hito de su historia, un testimonio vivo del poder y la fidelidad de Dios. Pero en la paz que siguió, aún perduraba una pregunta: ¿cómo usarían esta victoria en su caminar cotidiano con Dios? La historia se detuvo en ese momento, iluminando la lección eterna. La batalla siempre pertenece al Señor. Mientras el eco de las alabanzas aún resonaba en el aire, un profundo sentido de reverencia se posó sobre el pueblo de Judá. La victoria obtenida sin ningún sacrificio de sus manos dejó huellas indelebles en sus corazones. Pero en medio de la celebración, un susurro de inquietud inquietaba el espíritu del rey Josafat. La gloria de Yahvé era palpable y la fe del pueblo había crecido. Pero la pregunta que lo consumía era: ¿cómo podrían ellos, los elegidos de Dios, mantener la fe en la adversidad que pudiera seguir? Ordenó una reunión en el templo, donde los líderes y los ancianos de Judá se reunieron bajo la guía del rey.
Con la mirada fija en el altar, Josafat les recordó las palabras de Jahaziel: «No temáis ni os atemoricéis». La voz del rey, aunque firme, mostraba la carga de responsabilidad que llevaba, porque sabía que el poder de Dios no solo sacrificaba a sus enemigos, sino que también les hacía responsables de su nuevo caminar. Por la noche, mientras el pueblo dormía, Josafat se retiró a su alcoba, orando y clamando a Dios por sabiduría. «Señor, ¿cómo habremos de vivir después de esta victoria? Ayúdanos a no desvirtuar esta magnífica obra tuya». En su anhelo, recordó las enseñanzas de Moisés, quien había advertido al pueblo sobre los peligros de alejarse de la senda de Yahvé. De repente, un destello de luz iluminó la habitación y la voz de Dios resonó a través del silencio. «Josafat, escucha mi instrucción. La victoria tiene un propósito más allá de este instante. He escuchado las súplicas de mi pueblo, y en esta salvación los llamo a convertirse en luz ante las naciones. La obediencia a mis mandamientos será su defensa». A la mañana siguiente, el rey reunió a la gente una vez más. «Así dice el Señor: caminaré con vosotros en cada batalla futura, pero no olvidéis la alianza que hemos renovado». Cada palabra del rey llevaba en sí el peso del compromiso, invitando al pueblo a una vida de rectitud y propósito en medio de los desafíos que pudieran venir. Como Israel había tenido sus pruebas en el desierto, así también ellos enfrentarían su propio camino de desafiantes decisiones. A medida que esta revelación sagrada calaba hondo en sus corazones, hubo una respuesta del pueblo: el compromiso de vivir como verdaderos adoradores de Yahvé. El temor se convirtió en resolución, y cada familia se dispuso a establecer un altar en su hogar, donde ofrecerían sacrificios, no solo en tiempos de angustia, sino cotidianamente. Mientras el tiempo avanzaba, se acercaba un nuevo desafío. Ya no eran solo los enemigos físicos que representaban una amenaza, sino un nuevo enemigo: la complacencia. Un murmullo de descontento surgió entre algunos, cuestionando si Yahvé realmente estaría allí en los días difíciles que se avecinaban. El rey, como un fiel observador del alma nacional, recibió una visión inquietante en un sueño. En ella, las naciones ayudarían a erigir altares a dioses ajenos, y el pueblo comenzaría a apartarse de la autenticidad de su fe. Pero Dios no lo había olvidado. Había un plan más grande, y en cada piedra del templo resonaba la historia de la redención. «¿Acaso olvidarán la grandeza de lo que he hecho por ellos?», murmuró para sí mismo. El hombre cuya vida estaba dedicada al servicio a Dios sabía que lo que estaba por venir sería más que una prueba, sería una oportunidad para que el pueblo reafirmara su fidelidad. Las visiones de Yahvé se convirtieron en un eco en su mente. En medio de la confusión del futuro, había una promesa divina de restauración y revelación más allá de lo imaginado. Así, bajo la luz del amanecer del nuevo día, la intercesión del rey para la nación de Judá se intensificó. La verdad de su misión era clara. La lección de la batalla ya no sería únicamente sobre el poder de Dios, sino sobre su llamado constante a la fe en cada circunstancia. Mientras la vida continuaba y la percepción exterior de paz se asentaba, una sombra oscura emergió en los horizontes, y el pueblo, que había conocido la salvación, pronto se vería atormentado por la sutil tentación de retornar a caminos de perdición. El plan de Dios no solo incluía la victoria, sino también un recordatorio constante de su soberanía en medio de la batalla de fe. Así el pueblo enfrentaba una pregunta que iba más allá de lo visible: ¿qué vendría después de su victoria? ¿Y cómo se mantendrían firmes en el camino que Dios había preparado? La próxima etapa de esta historia permanecería en la sombra, un misterio revelador que aguardaba su tiempo divino en el cumplimiento de los propósitos del Señor. Mientras el sol despuntaba un nuevo día en Judá, el corazón del rey Josafat se agitaba con un profundo sentido de urgencia. Las alabanzas del pueblo aún retumbaban en sus oídos, pero el eco de la complacencia se cernía sobre ellos como una nube de incertidumbre. A medida que cada familia se aferraba a las promesas de Dios, Josafat podía percibir con claridad que las sombras de la tentación ya comenzaban a infiltrarse en la vida diaria de la nación. El rey tomó la decisión de convocar una nueva asamblea, esta vez en el campo abierto ante el templo, consciente de que lo que estaba en juego era su fidelidad y compromiso con Yahvé. Con la multitud reunida, no pudo evitar recordar la historia de sus antepasados, como cuando Moisés los preparó para entrar en la tierra prometida.
Escuchad, oh Judá, proclamó Josafat, su voz resonando con el peso de un llamado divino. Nuestra alianza con el Señor es preciosa, pero tentaciones acechan en cada paso. Manteneos firmes en su palabra y en sus caminos. No permitáis que las dudas os lleven lejos del propósito eterno que Él tiene para nosotros. Mientras sus palabras se deslizaban en el oído del pueblo, un murmullo comenzó a crecer. Algunos cuestionaban en secreto la capacidad de Dios para intervenir en sus vidas cotidianas. ¿Acaso asistirá Yahvé en esta era de paz?, decían a sus espaldas. Josafat, sintiendo la inquietud espiritual, se volvió al altar. Allí, en humildad, buscó la guía divina. En su oración, clamó: Dios de nuestra salvación, úsame como instrumento para tus planes. Fortalece nuestra fe en aquellos momentos en que la duda se cuece entre nosotros. En ese instante, una presencia inconfundible llenó el aire. La voz de Dios, clara y firme, repletó el espacio sagrado. Josafat, he visto la lucha en el corazón de mi pueblo. He puesto en ti la responsabilidad de guiarlos. No temas, porque en la incertidumbre es donde yo revelaré mi grandeza. Entre las naciones yo abriré caminos. Prepárate, porque la prueba que se avecina será también una manifestación de mi gloria. Con renovada determinación, el rey se levantó y se dirigió de nuevo a la multitud. Haré un llamado a la unidad, a no solo recordar lo que Yahvé ha hecho, sino a mantenerse en guardia, pues un enemigo invisible acecha. Preparad vuestros corazones, porque habrá una prueba, y en ella Dios se glorificará. Las palabras de Josafat calaron profundo en el pueblo, y los corazones comenzaron a latir al unísono con un espíritu restaurado. Sin embargo, en la distancia, un nuevo y aterrador desafío se cernía. El sonido de pasos de un ejército inesperado arrasaba los campos de Judá. Los mensajeros llegaron con noticias alarmantes. Los moabitas y los amonitas se han unido y marchan hacia nosotros. El horror se apoderó de los rostros del pueblo, y a medida que la ansiedad se esparcía como un fuego, el rey recordó las palabras de Dios. No temáis ni os atemoricéis. Dirigiéndose a su pueblo una vez más, con un fervor renovado, repitió la promesa divina. La batalla no es nuestra, sino de Yahvé. Así, en un acto de fe, ordenó que se convocaran a todos los adoradores. Con alabanzas en sus labios y la fe en sus corazones, marcharían hacia la contienda. Mientras el ejército de Judá se preparaba para avanzar, la atmósfera se llenó de una expectativa electrizante. Las preguntas del pueblo resonaban dentro de ellos. ¿Cómo podría un ejército de alabanzas vencer a un enemigo tan formidable? El rey, en el centro de la marcha, sintió el peso del destino de su pueblo, pero entre sombras de duda y miedo, una fe inquebrantable comenzó a florecer. La promesa de Dios se hace eco en sus corazones, un nuevo recordatorio de su soberanía. Y así, conforme se acercaban al campo de batalla, una revelación inesperada emergió. Juntos, el pueblo de Judá daría un paso a su destino. Justo en ese instante de avance, el cielo se oscureció, pues la batalla que habían de enfrentar no solo era física, sino espiritual. Y el pueblo pronto descubriría que no solo lucharon con sus voces, sino que un milagro divino aguardaba ser revelado. Sin embargo, mientras el rey y su pueblo marchaban con valor, en el horizonte aparecía una sombra aún más oscura, susurrando dudas y confusión. Sería esta la última oportunidad para que Judá reafirmara su verdadera lealtad. El desenlace de esta historia estaba tejido en el tejido divino, aguardando la revelación de la gloria de Dios en medio de su pueblo. Mientras el pueblo de Judá avanzaba hacia el campo de batalla, la atmósfera se tornaba densa con temor y expectativa. Subían sus voces en un coro de alabanza, resonando en la brisa como un eco de confianza hacia el Altísimo. Sin embargo, el sonido de los ejércitos moabitas y amonitas a lo lejos formaba un contrapunto ominoso, recordándoles la inminente prueba que debían enfrentar. El rey Josafat, con la mirada en el horizonte, sintió una mezcla de fe y solemnidad. ¿Cómo podría el pueblo, armado solo con alabanzas, perseverar ante una tormenta de acero y odio? En su corazón, las palabras de Yahvé reverberaban como una promesa eterna. No temáis, pues la batalla es mía. Al llegar a una llanura expuesta, el rey se detuvo y en un momento de profunda reflexión levantó su voz por encima del tumulto. Pueblo de Judá, recordemos las maravillas que nuestro Dios ha hecho. Él nos guiará y protegerá. Aun cuando la adversidad grita en contra de nosotros, nuestras voces serán un estandarte de fidelidad. Alabad a Yahvé, porque Él es bueno.
Su amor es eterno. Las palabras del rey encendieron la llama de la fe en los corazones de los congregados. Sin embargo, las sombras no se disipaban completamente. Persistentes susurros de desconfianza serpentearon por la multitud, alimentando la ansiedad. Algunos preguntaban en voz baja, ¿y si Dios no responde esta vez? ¿Qué haremos entonces? Aún así, avanzaron con determinación, cada paso resonando con la esperanza de un milagro. Al cruzar el último umbral entre la paz de la oración y el clamor de la batalla, Josafat ordenó que los cantores marcharan al frente. Señores de la música, levantad vuestras voces, ensalzad a Yahvé con himnos de alabanza. Pues cuando alabamos, nos conectamos con la victoria divina. Con el grupo de cantores a la cabeza, comenzaron a entonar cánticos de guerra, glorificando a Dios como el que había liberado a Israel de Egipto. Sus voces, temblando de fervor, parecían desafiar al mismo cielo. Las líneas de la canción se entrelazaban con oración, creando un murmullo de agradecimiento que ascendía hacia el cielo. De repente, un estruendo inusitado resonó en la atmósfera. Era un sonido que escalofriaba hasta los huesos, como si el mismo firmamento se abriera. Josafat, sintiendo la fuerza de lo sobrenatural, se volvió hacia su pueblo y exclamó: «Escuchad, Yahvé ya está en movimiento. Escuchad la manifestación de su poder». En ese instante, como respuesta a sus alabanzas, una confusión divina se apoderó de los ejércitos moabitas y amonitas. Empezaron a volverse unos contra otros en un frenesí inexplicable, luchando con furia descontrolada. Así, la batalla que parecía tan desventajosa para Judá se tornó en la mayor manifestación del poder de Dios. La escena era surrealista, el clamor de la batalla llenaba el aire, pero la fe y la alabanza del pueblo resonaban aún más fuerte. Con cada grito de desesperación del enemigo, los corazones de los hombres de Judá se afianzaban en la certeza de que Dios estaba obrando. La alabanza era su arma, y el temor se había disuelto en la gloria del Eterno. Cuando el sol se puso en el horizonte, el silencio comenzó a descender. Los enemigos yacían derrotados, desbordando el campo no con sangre de Judá, sino con testimonio del poder del Dios Altísimo. Mientras la luz se desvanecía, el pueblo se detuvo, sorprendidos ante el milagro que se había desatado ante sus ojos. Mientras los adoradores miraban a su alrededor, un profundo sentido de asombro se apoderó de ellos. Habían sido testigos de la capacidad de Dios para salvar, no solo en la batalla, sino en sus corazones. Y así, bajo la luz de la luna que se alzaba, Josafat comprendió que su labor no había hecho más que comenzar. Sin embargo, entre las alabanzas, una sombra se dibujaba en el horizonte, sugiriendo que las pruebas no habrían de cesar. En el eco de la victoria, un susurro reverberante se escuchó. Y ahora, ¿cuán fieles seréis cuando el siguiente desafío surja del abismo? El pueblo de Judá se enfrentaría a más que un ejército. Tendrían que luchar contra sus propias dudas y temores. La revelación del plan soberano de Dios continuaba desafiándoles a abrazar una fe aún más profunda. Cuando la luz de la luna iluminó la llanura, el silencio se volvió un manto que envolvía al pueblo de Judá. Los rostros, antes marcados por la angustia, ahora resplandecían con la gloria de la victoria. Sin embargo, el rey Josafat sintió una inquietud en su corazón. Aunque los ejércitos enemigos yacían en el suelo, derribados por el poder divino, una voz interior susurraba que el verdadero desafío apenas comenzaba. «Reunid a los hombres y a las mujeres de Judá», convocó él, su voz resonando con autoridad y expectación. Debemos no solo alabar, sino también buscar la sabiduría y el consejo de nuestro Dios. Nos ha liberado en el campo de batalla, pero la verdadera victoria se alcanza en el corazón. Esa noche, la ciudad rebosó de testimonios, oraciones y alabanzas. Se reunieron bajo el cielo estrellado, y mientras las llamas de las antorchas danzaban, Josafat dirigió al pueblo en oración. «Señor, no solo buscamos la protección en tiempos de guerra, sino también tu guía en los caminos de la vida. Permítenos conocer tu propósito en medio de la adversidad». Mientras ofrecían sus peticiones, una paz inquebrantable descendió sobre ellos. Como un río que fluye, la alegría comenzó a romper las cadenas del miedo que aún les ataban, siendo la esperanza renovada una nueva armadura.
Entonces, un profeta del Altísimo, llamado Yahaziel, se levantó en medio de la congregación. La palabra del Señor estaba sobre él como un fuego ardiente. Oíd, pueblo de Judá y moradores de Jerusalén. Comenzó con voz potente. Así dice el Señor. No temáis ni os atemoricéis ante este gran ejército, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Mañana saldréis a encontrarlos, pero no llevaréis espada ni escudo, sino alabanza. En el lugar donde piensen que están seguros, ahí caerán. El impacto de sus palabras caló hondo. El pueblo escuchó con reverente miedo. Tal revelación requería una fe inquebrantable. Josafat, sintiendo la carga del mensaje, se postró con su rostro en tierra, y junto con sus oficiales adoraron al Señor. La decisión de actuar sobre aquello que habían oído, aunque se desafiaba la lógica, latía en sus corazones. Mirad, ordenó con determinación, mandemos a los portadores de las alabanzas al frente. No llevaremos más que gratitud en nuestros labios, pues el Señor ha prometido luchar por nosotros. Como el nuevo día despuntaba, el pueblo marchó hacia el campo de batalla, los cantores a la cabeza, entonando himnos que glorificaban la fidelidad de Dios. Alabad a Yahvé, porque Él es bueno, su amor es eterno, resonaba en la brisa, llevándose las dudas y temores al olvido. A medida que se acercaban, el paisaje se tornó surrealista. En el amanecer, una neblina como de luz celestial envolvía el campo, cubriendo el sendero de lo humano con la gloria de Dios. Las voces de los enemigos provenían como ecos distantes, pero ya no tenían poder ante la adoración del pueblo. De repente, un murmullo de terror se oyó entre los moabitas y amonitas. En la confusión de su codicia y orgullo, comenzaron a volverse unos contra otros. Los gritos de aquellos que estaban confundidos resonaron por toda la llanura. Cada nota de alabanza de Judá era una estocada en sus corazones. Pero mientras el pueblo observaba el desplome de sus enemigos, una sombra misteriosa se alzaba detrás de ellos, como una reconfirmación de las palabras proféticas. La victoria no solo era física, la batalla espiritual por su fe estaba en pleno desarrollo. Josafat miró a su pueblo. ¿Hasta cuándo seremos un pueblo fiel? ¿Sabrán estos corazones buscar al Señor para lo que se avecina? Con la victoria asegurada, en la distancia se vislumbraba una prueba aún mayor, una que señalaría cuán verdaderos serían sus corazones ante el desafío de firmar un nuevo pacto con Dios. La historia no terminaba aquí. La gloria del Altísimo seguía en movimiento. ¿Qué revelaciones haría Dios sobre su plan soberano? ¿Y acaso su pueblo sería capaz de mantenerse firme cuando las sombras del nuevo desafío emergieran del horizonte? La respuesta aún quedaba en el aire, un eco del propósito eterno de Dios que aguardaba ser desvelado. El sol apenas abría sus brazos dorados sobre la llanura, y la luz del nuevo día revelaba la escena del campo. Los cuerpos de los enemigos yacían diseminados, un testimonio de la grandeza del poder divino. Sin embargo, en el corazón del rey Josafat, los ecos de la victoria aún resonaban con un hondo temor reverencial. Sabía que la liberación física no era el final, sino el inicio de una nueva etapa en su caminar con Dios. «Levantaos», dijo Josafat a su pueblo, cuya alabanza aún se resonaba entre los árboles. «Hoy es un día de gozo y de agradecimiento, pero también un día de examen. Reconozcamos que la mano de Dios nos ha guiado y no olvidemos los peligros que nos acechan. Preparemos nuestros corazones, porque el Señor desea hacer algo nuevo en nosotros». La multitud, ahora unida no solo por la victoria, sino por la ardiente presencia de Dios, se reunió nuevamente en el templo. Las esperanzas florecían y el temor se disipaba, pero ahí estaba el desafío oculto. ¿Seguirían siendo fieles a su Dios en la prosperidad, así como lo fueron en la adversidad? Mientras se dirigían al templo, una multitud amplia y variopinta comenzó a murmurar: «¿Cuál será el propósito de Dios para nosotros después de haber vencido a nuestros enemigos?», preguntaron.
Y algunos, con dudas en sus corazones, comenzaron a cuestionar si la victoria era realmente un signo de la aprobación divina, o más bien un llamado para un cambio más profundo. Al llegar al templo, allí estaban los sacerdotes, listos para guiar la adoración. Con corazones ansiosos, el pueblo se unió en alabanza, pero Josafat les instó a escuchar. «Oíd, pueblo de Judá, a Yahvé nuestro Dios. No solo nos ha traído a este lugar como un refugio, sino también para prepararnos por lo que vendrá. La voz del Altísimo nos llama a renovar nuestro pacto con Él». Con un corazón dividido entre la euforia de la victoria y la inquietud del futuro, Josafat propuso un pacto. «Establezcamos un compromiso entre nosotros y Dios. Prometamos buscarle con nuestro corazón y seguir sus caminos. Recibamos su guía y su sabiduría, para que no seamos atrapados por la complacencia». Las palabras del rey resonaron en las almas del pueblo. Aquellos que habían estado temerosos y confundidos se llenaron de un entendimiento colectivo. Mediante la oración y el ayuno, el pueblo de Judá se comprometió a estar alerta ante las dimisiones del mundo y de sus propios corazones. «Si somos fieles en lo pequeño, Él nos será fiel en lo grande», murmuró una anciana en medio de la multitud, poniendo de manifiesto la antigua sabiduría que sus antepasados habían dejado. No olvidemos el poder de nuestro Dios, que transforma el desánimo en victoria. Así, en unidad, el pueblo selló un nuevo pacto de fidelidad y entrega al Señor. Pero con el compromiso llegó la advertencia. El cielo se oscureció por un instante, como si la misma voz de Dios desde lo alto advertía del peligro que vendría. En el umbral entre la adoración y la inquietud, el profeta Jaasiel volvió a levantarse. «Escuchad, Judá», dijo, con una voz que resonaba como trueno. «Ciertamente el tiempo de pruebas no ha pasado. Aquellos que deseen desafiar la gloria de Dios en sus corazones surgirán de las sombras, y requerirá de nosotros ser firmes como una roca. La fidelidad que prometemos será puesta a prueba». El pueblo sintió el peso de sus palabras, y el rey Josafat, que había esperado esta advertencia, sintió una mezcla de temor y determinación. Era un momento decisivo. ¿Podría su pueblo resistir la tentación de rendirse ante la satisfacción de la victoria? Mientras el pueblo comenzaba a reflexionar sobre la seriedad del pacto, una visión podría surgir en las mentes de algunos. Imágenes de tiempos venideros, donde no solo el ejército de Judá enfrentaría adversidades, sino el mismo pueblo de Dios sería llamado a surgir como un faro en medio de la oscuridad. ¿Qué lecciones estaban por aprender? ¿Acaso el plan de Dios divino se desenvolvía como un hilo majestuoso a través de los tiempos? Y así, en esa unión de alabanza y temor reverencial, la historia de Judá comenzaba a tomar un nuevo giro. El futuro no estaba oculto, solo aguardaba una revelación más profunda, una revelación que Dios, en su soberanía, haría realidad. ¿Qué nuevos desafíos enfrentarían? La respuesta latía en el aire, como una promesa de un camino aún por descubrir, un camino guiado por la llama de la fe y el susurro fuerte de Dios que aún aguardaba ser escuchado. Con el eco de las palabras de Jaasiel aún resonando en sus corazones, el pueblo de Judá se dispersó para reflexionar sobre su nuevo pacto con el Dios Altísimo. Había una mezcla de incertidumbre y fervor en el aire, como si un viento sobrenatural soplara entre ellos, trayendo consigo la promesa de algo grandioso. Sin embargo, el rey Josafat no podía ignorar la inquietud que se cernía sobre el futuro de su reino. Días más tarde, mientras el sol se ocultaba tras las colinas, un temprano atardecer trajo consigo noticias alarmantes. Un mensajero, con rostro pálido y aura de angustia, irrumpió en la sala del trono. «Rey Josafat», exclamó, dejando caer los brazos en una súplica desesperada. «Vienen contra nosotros un gran ejército de Edom desde más allá del mar. Son muchos, numerosos como la arena del mar, y su intención es aniquilarnos». Al oír esto, el corazón de Josafat se llenó de temor. Se dio cuenta de que la victoria reciente no había traído consigo un descanso prolongado, sino una prueba aún mayor.
En su angustia, su primera respuesta fue volverse a Dios. Convocó a todo Judá y en un acto de humildad y desesperación se presentó ante el templo, junto a su pueblo, y clamó al Señor con su corazón. «Oh Yahvé, Dios de nuestros padres», prorrumpió Josafat impelido por un fervor doloroso. ¿No eres tú el Dios en los cielos? ¿No gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano están la fuerza y el poder, y no hay quien se pueda resistir a ti. Mira cómo vienen contra nosotros. No sabemos qué hacer, y nuestros ojos están puestos en ti. La multitud se unió en un clamor unánime, ayunando y buscando al Señor en oración. El templo resonó con su lamento, un sonido que ascendía al cielo como una urgente ofrenda. Poderosos orantes comenzaron a profetizar entre ellos, renovando la convicción de que Dios no les abandonaría en este nuevo desafío. Entonces el profeta Yahaziel se levantó de nuevo, esta vez con una mirada llena de fervor. «Escuchad, pueblo de Judá», comenzó, «no temáis ni os atemoricéis por causa de este gran ejército, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Mañana bajaréis contra ellos, y ellos se encontrarán en las alturas de Cis. No tendréis que luchar en esta batalla. Solo estad firmes, y veréis la salvación de Yahvé entre vosotros». Las palabras del profeta trajeron claridad en medio de la niebla de ansiedad. La certeza de que el Señor pelearía a su favor infundió valor en los corazones de Judá. Al día siguiente ordenó que su ejército se preparara, pero no con armas, sino con alabanzas. «Cantad al Señor», decía a su gente, «porque su misericordia es para siempre». Como la mañana asomó de nuevo, el pueblo se organizó. En lugar de guerreros con espadas, marchaban llenos de alabanzas y adoración, sus voces entrelazadas en un himno de fe. A medida que se acercaban al campo de batalla, una presencia palpable de Dios llenaba el aire. Cuando al fin llegaron a la zona de confrontación, hubo un silencio profundo. El ejército enemigo ya no se estaba preparando para el combate, sino que se oyeron gritos de confusión. Judá, al ver la escena, se encontró con un espectáculo milagroso. Sus enemigos se habían vuelto entre sí, con desespero y pavor, y se destruyeron mutuamente. El pueblo de Judá, guiado por la voz de su rey y por la promesa del profeta, fue testigo del poder soberano de Dios. El eco de la serie de gritos y tumultos se transformó en un canto de salvación, mientras las tropas de Judá, ahora más que un ejército, se convertían en un pueblo liberado en el nombre del Señor. Sin embargo, en medio de su celebración, la pregunta eterna sobre su fidelidad y corazón permanecía. ¿Serían capaces de sostener su compromiso en esta nueva era de victoria? Como tales pensamientos se movían en sus corazones, una sombra se alzaba en el horizonte, una advertencia de que la soberanía de Dios sigue moviéndose. Lo que estaba presente era solo el principio. Lo que les aguardaba era un desafío divino aún más sobrenatural. Las promesas de Dios son omniabarcantes y su amor inquebrantable. ¿A dónde les llevaría su misterioso plan? Mientras el pueblo de Judá celebraba su victoria, un murmullo de asombro creció entre ellos, un júbilo que resonaba en cada rincón del reino. Pero, en el corazón de Josafat, la música de la alegría se mezclaba con la cautela. La certeza de que Dios les había salvado era inquebrantable, pero el susurro del temor no se apagaba del todo. El rey sabía que una batalla ganada no implicaba el fin de su lucha espiritual. Y así se reunió con sus consejeros, con el deseo ardiente de discernir la voluntad de Dios. «¿Qué haremos?», preguntó, con la mirada fija en el horizonte. «Debemos asegurarnos de que nuestro pueblo permanezca fiel y que nuestros corazones no se desvíen». Los consejeros discutieron entre ellos, y uno de ellos se atrevió a hablar. «Rey, recordemos las palabras de Jaziel. Debemos proclamar la grandeza de nuestro Dios entre las naciones, y al hacerlo, mantener viva nuestra memoria colectiva de su salvación». En ese mismo instante, un nuevo mensajero llegó, con una noticia inquietante. Los moabitas y los amonitas, irritados por la derrota de sus aliados edomitas, tramaban ya una nueva ofensiva. «Mía, rey», dijo con voz temblorosa, «las naciones se han confundido por la caída de sus hermanos y han decidido unir sus fuerzas para atacar Judá. Vienen cargados de rencor». El eco de esa noticia cayó como un pesado manto sobre el rey y su pueblo. El temor de la guerra resurgía.
Josafat sintió que su corazón se oprimía nuevamente. Esa sombra de preocupación se cernía otra vez sobre ellos. Sin embargo, al mirar al pueblo, recordó la promesa de Dios: no temáis. La fe que antes había sellado sus corazones resurgió con renovada fuerza. Pueblo de Judá, proclamó Josafat, reunámonos una vez más en oración. Busquemos al Señor en este momento de necesidad. Solo en Él hallaremos nuestra defensa y refugio. A medida que se congregaron en el templo, la atmósfera vibraba con un profundo sentido de reverencia y expectación. El pueblo se arrodilló, clamor y súplicas ascendían en un canto de vulnerabilidad. Y en medio de esta búsqueda fervorosa, una vez más, el espíritu de profecía se movió, y Jaziel se levantó en el centro. Escuchad, así dice el Señor: no temáis, ni os amedrentéis por causa de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Mañana saldréis contra ellos. Las palabras resonaban como un eco poderoso, reavivando la llama de esperanza entre los corazones turbados. Pero esta vez, las palabras de Jaziel venían acompañadas de un desafío. Deberéis actuar con fe, no solo con acciones de guerra, sino con un corazón que adora. Antes de enfrentar a vuestros enemigos, confiad en su salvación y adorad a su nombre. El pueblo retumbó con un clamor de alabanza, la certeza de que Dios, en su soberanía, intervendría de nuevo, llenó el templo. La música de adoración erguía sus espíritus como un humo de incienso que asciende al cielo. Con una dirección clara y un espíritu renovado, la multitud se organizó una vez más, no con armas, sino con cánticos de liberación. El rey Josafat lideró, su voz resonaba sobre las demás. Cantad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Mientras marchaban hacia el campo de batalla, la tierra se estremecía bajo sus pies, pues algunos podrían preguntarse: ¿cuál es el destino que Dios ha preparado? Las sombras se encontraban muy cercanas, pues la sabiduría de la victoria no siempre se muestra de inmediato. Lo que venía sería más grande de lo que jamás imaginaron. Y así, mientras cruzaban la frontera del desafío, la verdadera batalla estaba por mostrarse. ¿Qué secretos guardaría Dios para sus elegidos? ¿Acaso sus corazones, llenos de alabanza, serían la clave para una revelación aún más gloriosa en el propósito eterno del Altísimo? Mientras el amanecer se asomaba por el horizonte, el pueblo de Judá avanzaba con un fervor renovado. La luz del sol comenzaba a dorar la tierra y las sombras de la noche se disipaban, pero un nuevo temor empezaba a despertar en el corazón de Josafat. A medida que se acercaban al lugar del enfrentamiento, la multitud se detuvo y las miradas se elevaron hacia el rey. ¿Estaremos preparados para lo que Dios ha dispuesto?, murmuró un anciano con voz quebrantada. La incertidumbre se cernía como una nube espesa y el rey sintió el peso de las expectativas, de la historia misma sobre sus hombros. Josafat, con el rostro iluminado por la fe, levantó su voz sobre el murmullo. Recordad, pueblo, nuestras armas son la oración y la alabanza. El Señor nos ha llamado y en su poder es donde hallaremos nuestra victoria. No marchamos a pelear por nuestras fuerzas, sino a proclamar su grandeza. Así, el rey se dirigió a los cantores, ordenando que marcharan al frente, entonando himnos de alabanza. Adoradores, alzad la voz, que se escuche en todo lugar el canto de alabanza a nuestro Dios. Esa decisión, iluminada por la confianza en el Altísimo, fue una muestra de valentía. Con cada paso que daban hacia el campo, los cánticos elevaron los corazones y un manto de temor se rompía en la atmósfera. Porque Él es bueno, su misericordia es para siempre, resonaba en el aire. Una declaración de fe que desafió la razón y llenó de esperanza. No lejos de ahí, los ejércitos de Moab y Amón se preparaban para la batalla, ignaros de la furia del cielo que ya comenzaba a desatarse. Entre sus filas, un temblor de incertidumbre los sacudía. Algunos se preguntaban si aquella unión, forjada en el odio, podría sostenerse. Uno de sus líderes, un guerrero robusto de nombre Zoar, alzó su espada y gritó: «Hoy nuestra venganza será dulce, esta tierra caerá a nuestras manos». A medida que se acercaban, el rey Josafat sintió el peso de la presencia divina.
Con el sonido de la adoración que se elevaba, sintió que la batalla no sería del hombre, sino de su Creador. En ese instante, sus ojos se encontraron con los del sacerdote Jehoasaf. «El pueblo se muestra valiente», dijo éste, «pero ¿qué nos revelará Dios hoy?». Mientras los cantores continuaban su viaje, un destello de luz del cielo recorrió el campo de batalla, y un viento poderoso sopló, como si los ángeles de guerra se prepararan para intervenir. En ese momento, un anhelo profundo se apoderó del rey. «Dios, que se haga tu voluntad, y que nuestra fe sea nuestra fortaleza». La tensión creció cuando, sin previo aviso, el ejército moabita comenzó a confundir sus propias voces, atacándose entre sí en medio de la confusión. Los gritos de guerra se transformaron en lamentos, y la batalla que se esperaba se volvió un caos inimaginable. Josafat y su pueblo contemplaban la escena con incredulidad, una intervención divina que desbordaba la lógica humana. En la distancia, los guerreros que venían en contra de Judá estaban ahora destruyéndose unos a otros, luchando sin corazón, como si fueran guiados por fuerzas invisibles que los mantenían atrapados en oscuridad. La victoria que parecía lejana estaba a la puerta. Y así, cuando la última nota de alabanza resonó en el aire, una profunda revelación comenzó a brotar en los corazones del pueblo. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en él. Con cada grito, cada cántico, se sentía la presencia del Altísimo, trayendo a luz su propósito, el cual aún estaba oculto. Mientras la batalla se intensificaba, una pregunta surgió en el corazón del rey. ¿Qué otras maravillas y secretos guarda, Señor, en tu plan soberano? Dios estaba a punto de revelar algo que transformaría no solo sus circunstancias, sino el mismo curso de la historia de su pueblo. Mientras el estruendo de la batalla resonaba en la llanura, la emoción llenaba los corazones de los hombres de Judá. La alabanza había sido el instrumento de su victoria, una herramienta poderosa que el pueblo ahora comprendía en toda su magnitud. Sin embargo, en medio de este júbilo, el rey Josafat sintió que algo más profundo se gestaba en el corazón de Dios. Este no es solo un día de triunfo físico, pensó mientras observaba a su pueblo inundado de asombro ante el poder divino manifestado. Comprendió que cada victoria venía acompañada de una responsabilidad mayor, la tarea de proteger la fe que los había llevado a este momento. Con esa convicción se volvió a sus líderes y proclamó con un fervor renovado: «No solo celebremos este día, debemos consagrar a nuestro Dios con un pacto de fidelidad renovada, que nuestra adoración no solo sea en tiempos de guerra, sino también en tiempos de paz». Así, nos prepararemos para los desafíos que aún están por venir. Mientras la batalla se disipaba y los cuerpos caídos de los enemigos yacían por doquier, Josafat, guiado por su espíritu divino, ordenó que se recogieran no solo sus riquezas, sino también sus lecciones. Yahaziel, el profeta, se acercó al rey con un espíritu impulsado por el mismo Dios. «Rey, escucha, no te contentes con este conocimiento del poder de Yahvé, busca la revelación de su propósito. La gloria de Dios no solo se manifiesta en la victoria, sino en la continua búsqueda de su voluntad». Josafat asintió, sintiendo que las palabras del profeta eran un eco de la voz del Altísimo. ¿Cómo podremos permanecer firmes? ¿Cómo aseguraremos que esta victoria no se convierta en complacencia? Su corazón latía con ansias de entender el siguiente paso que debían dar. «Dios te está llamando a establecer guardias espirituales», continuó Yahaziel. «No se trata solo de proteger nuestra nación, sino también de mantener la pureza de nuestro corazón. La verdadera victoria se encuentra en la pureza del espíritu y en la devoción continua hacia él». Con determinación, Josafat reunió al pueblo una vez más. Frente a la atmósfera festiva, les habló con una voz serena y poderosa. «Oh pueblo de Judá, hemos sido testigos de lo sobrenatural. Hemos visto cómo nuestros enemigos fueron derrotados sin que un solo hombre de nosotros levantara espada. Pero este es el tiempo de cimentar lo que hemos aprendido. Renovemos nuestra alianza con el Señor. Preparemos nuestros corazones para no dejarnos desviar por el deseo de una vida cómoda». Con la unidad de su comunidad surgiendo con vigor, Josafat continuó: «Proclamemos un mes de oración y de adoración. Cread altares a nuestro Dios en cada hogar y en cada rincón de nuestra nación, donde podamos recordar su bondad y su poder.
y cuando los desafíos vengan, sabremos que hemos estado preparados. El pueblo, inspirado, respondió con entusiasmo: haremos como has dicho, oh rey, no seremos un pueblo olvidadizo, recordaremos lo que el Señor ha hecho por nosotros, guardaremos su palabra en nuestros corazones. Y así, mientras el sol se ocultaba nuevamente y los ecos de la victoria resonaban en las colinas, un nuevo pacto se selló en la tierra de Judá. Con cada promesa de adherirse a la fe, la certeza de un nuevo destino surgía. Pero no pasarían muchos días antes de que el rey Josafat recibiera noticias inquietantes. Un mensajero llegó con una advertencia de que otros pueblos habían oído hablar de la victoria de Judá sobre los moabitas y amonitas. «Rey», dijo con voz temblorosa, «los edomitas se han unido a las naciones irritadas y marchan hacia nosotros. Las tinieblas vuelven a alzarse y las fuerzas se han congregado contra nosotros». El corazón de Josafat se enjugó con un nuevo temor, pero había una fe templada por la experiencia que había vivido, una sabiduría que tuvo que atravesar los mares de la duda. Así que, una vez más, se postró en oración, buscando al Señor. «Oh Yahvé, tú que eres el Dios que pelea por tu pueblo, ¿qué haré ante esta nueva amenaza? ¿Dónde me guiarás esta vez?». En el silencio que le rodeaba, sintió la presencia de Dios envolviendo su ser. De repente, la voz de Dios llegó como un susurro de paz. «No temerás, pues así como he estado contigo, estaré nuevamente. Quédate firme y verás la salvación de Yahvé». Así, reunió a todo Judá en lo que se convertía en un nuevo clamor de unidad. «Pueblo, sitúense delante de Yahvé, porque las fuerzas que vienen son grandes, pero su grandeza es todavía más grande». Este ciclo de oración y unidad atrajo la atención del cielo, y una nueva revelación esperaría ser narrada, mientras el rey Josafat y su pueblo continuaban luchando en la línea de la fe. El plan soberano de Dios todavía se tejía en la historia, esperando manifestarse en su plenitud, desafiando cada sombra y cada duda que se manifestara. La historia aún no había terminado. Cada momento traería una revelación de gloria, una promesa divina a ser cumplida. ¿Cómo el pueblo respondería al nuevo desafío? El desenlace de esta difícil travesía aguardaba bajo la atmósfera de expectativa eterna.